Buenos días con todos. Nosotros somos el quinto grupo y hablaremos sobre la arquitectura románica y gótica como precursora de la arquitectura moderna. ¿Qué es y en qué consiste la arquitectura románica? Sus grandes obras incluyen anfiteatros, monumentos, acueductos y grandes palacios. Fueron edificados con materiales como el mármol y el ladrillo. También incluyeron muchos adornos en metales, lo que le dio un toque lujoso a este tipo de arquitectura. Todas las obras eran edificadas de forma muy sólida y con acabados impresionantes. Es por eso que hoy en día todavía se puede apreciar las grandes obras que dejó este tipo de arquitectura. Se considera como patrimonio de la humanidad cada una de sus edificaciones. La arquitectura romana es colosal, teniendo elementos arquitectónicos básicos y esenciales, como por ejemplo el arco, la bóveda y la cúpula. Fue la creadora del relieve histórico, continuo y narrativo. Se trata de un estilo arquitectónico muy práctico y funcional. Su base se origina en el mundo griego, pero también destacan los aportes que recibieron de la cultura etrusca. Pero poco a poco desarrolló su personalidad propia, reflejo que se fue mostrando en sus grandes edificaciones. Su arte se divide en tres grandes momentos, al igual que su historia. Por ejemplo, en el periodo de la República, en el periodo de Augusto y en el periodo imperial. Este último se divide, a su vez, en tres fases, según el emperador que se encontrara en el poder. Por ejemplo, de Tiberio a Trajano, de Adriano a Alejandro Severo y de Máximo a Constantino. En el periodo agustino se produjo un aumento de la actividad de construcción, la innovación en el diseño y en el uso extravagante del mármol, síntomas de una Roma que empezaba a flexionar sus músculos y que con mayor confianza rompía con la rígida tradición de las civilizaciones anteriores. Características de la arquitectura románica. Las características más notorias de los edificios románicos es su combinación del recinto macizo con una fuerte dirección vertical. Así pues, por primera vez en la historia de la arquitectura, la torre se convierte en un elemento formal de primera categoría. El sistema constructivo se basa en un tipo muy peculiar de muro muy grueso, formado por dos paredes realizadas con paramento a soga y tizón de sillería y un hueco vaciado intermedio que se rellena de ripio a base de arena o mampostería. Los cimientos son tan profundos, predominan las plantas de cruz latina, por lo general de 3 naves, siendo la central más alta y ancha que las laterales. Los ábsides se multiplican al final de las naves y a veces aparecen los absidiolos y una girola o deambulatorio al final del ábside principal o cabecera, que permite deambular alrededor del altar mayor. La arquitectura románica se caracteriza por la utilización de arcos de medio punto. Este arco necesita ser moldurado para ganar profundidad. Una iglesia representativa del arte románico es la de Santo Domingo, puesto que fue una de las primeras en ser construidas por el arquitecto Francisco Becerra, terminada de construir a la primera mitad del siglo XVII. La arquitectura gótica. Al hablar de la arquitectura gótica, inicialmente conocida como Opus Fragicenum u obra francesa, podemos decir que es un estilo europeo que valora la altura y muestra una estética compleja y delicada al mismo tiempo. Se destacan por sus arcos apuntados que se usan como una estructura ornamental en donde se albergan iconografías de tipo religioso. Esta es una de las corrientes arquitectónicas más distintivas en el mundo y sus edificaciones cuentan con proporciones alargadas, espaciosas y se sujetan a ciertas reglas básicas de la geometría. Floreció en Europa durante la Edad Media y tuvo su origen en las regiones de Normandía y Francia, desde donde se difundió primero a todo el reino de Francia y posteriormente al Sacro Imperio Romano Germánico y los reinos cristianos del norte de Francia. Esto sucedió en el siglo XII y se expandió por todo el continente hasta el siglo XVI. Si podemos hablar de un personaje decisivo en el desarrollo de la arquitectura gótica, ese fue el abad Surge. Según él, la contemplación de la belleza material permite elevarse al conocimiento de Dios. Con este pensamiento justificó las grandes obras arquitectónicas características de la arquitectura gótica.
Al hablar de la palabra como tal, la denominación gótico fue inventada por los eruditos del Renacimiento con cierto desprecio a un arte que se consideraba bárbaro y muy inferior en comparación al arte grecorromano. Pero a pesar de ser gótico como fue denominado, este estilo se aplicó, como es conocido, en grandes catedrales, abadías, iglesias e incluso castillos y palacios. Características y ejemplos de la arquitectura gótica. Características. La arquitectura gótica adaptó elementos románicos que presentaba en su construcción como arcos exagerados, bóvedas más grandes y ventanas más amplias. Se basaron en construir edificios más altos y delicados, con paredes delgadas, que se emplearon contrafuertes para apoyarse al igual a estas estructuras de piedra, que asimismo permitieron a los arquitectos crear catedrales, iglesias y monumentales que evocaban una sensación étera y permitir acercarse así a la máxima altura del cielo. En general, lo más principal de la arquitectura era la horizontalidad, que fue cambiada por la verticalidad. Los edificios tienden a ascender a una máxima altura. También hablamos de la iluminosidad, tiende a espacios interiores muy luminosos y coloristas, que pretenden representar la sensación de Jerusalén celestial que se agradaba no solo para iluminar, sino para crear misticismo con sus efectos lumínicos sobre los altares. Y por último, el naturalismo, cuyos elementos escultóricos imbricados en la arquitectura suelen ser bastante naturistas en la decoración de los capiteles. Por otra parte, tenemos ejemplos de la arquitectura gótica religiosa. Estas son las más principales: la Catedral de Reims, Sainte-Chapelle de París, Refectorio de Santa María de Huertas, Santa Clara de Asís, Saint-Maclaus y la Catedral de Notre Dame en París. Se puede concluir que las principales características de la arquitectura romana son: es una arquitectura caracterizada por la monumentalidad, no solo por el espacio que ocupa, sino también por su significado. Esto viene dado también por la idea de la inmortalidad del imperio. Es una arquitectura utiliaria, práctica y funcional. Por esto, y también por la propia estructura del Estado, aparecen nuevas construcciones con un gran desarrollo de la arquitectura civil y militar, basílicas, termas, etc. También es dinámica, como consecuencia del empleo de algunos elementos constructivos como el arco y la bóveda. Los materiales utilizados son muy variados: piedra cortada en sillares regulares y dispuesta a soga y tizón, hormigón, ladrillo, mampuesto, madera. Cuando el material era pobre, se solía revestir con estucado, placas de mármol o con ornamentación de mosaicos o pintura. Se usa el orden toscano y también el jónico y el corintio, aunque el más significativo fue el uso del elegante orden compuesto. También fue muy frecuente la superposición de órdenes en edificios muy altos. Normalmente, en el piso bajo se empleaba el orden toscano, en el medio el jónico y en el superior el corintio. Los capiteles en general presentan motivos con mayor libertad que Grecia, y hay algunos con figuración. La arquitectura gótica puso especial énfasis en la ligereza estructural y la iluminación de las naves del interior de los edificios. Surgió del romano, pero acabó oponiéndose a los volúmenes masivos y a la escasa iluminación interior de sus iglesias. Se desarrolló fundamentalmente en la arquitectura religiosa, como monasterios e iglesias, teniendo su mayor éxito en la construcción de grandes catedrales, secular tarea en que competían las ciudades rivales. Aunque también tuvieron importancia la arquitectura civil como palacios, granjas comerciales, ayuntamientos, universidades, hospitales y viviendas particulares de la nueva burguesía urbana, y la arquitectura militar como castillos y murallas urbanas. Muchas gracias por su atención.